Bienvenidos a todos a este vídeo. Aquí vamos a ver un poco por encima el concepto fundamental de lo que es una razón trigonométrica. En clase trabajamos la idea de que muchas veces, sin querer, por motivos de, bueno, pues que el curso es largo, que dais muchas asignaturas, se dan eh, pues un montón de temas. En trigonometría finalmente se trabaja muchas veces con circunferencias donde el radio mide 1 y de ahí se sacan triángulos donde la hipotenusa mide 1. En fin, por un montón de cosas, la gente termina asociando que cuando se trabaja con este ángulo de aquí, pues el lado opuesto se llama seno y que el lado adyacente o contiguo se llama coseno. Y nosotros estuvimos estableciendo la idea de que esto era una confusión muy peligrosa porque no es del todo verdad. Ciertamente, en ciertos casos, va a ocurrir que se pueda pensar de esta manera sin confundirse, porque si este lado mide A y la definición de seno es coger el lado opuesto entre la hipotenusa, pues A dividido entre 1 sale A. Entonces mucha gente al final asocia que el seno es el lado opuesto del ángulo con el que se trabaja, pero no es verdad. El seno, el coseno, son todo razones trigonométricas y nosotros sabemos que el término razón hace referencia a la idea de fracción. O más concretamente, hay que pensarlo como una proporción. ¿Por qué me quiero centrar en el término proporción? Bueno, porque cuando uno piensa en una fracción, lo tiene asociado a otros cursos de la ESO, donde, por ejemplo, ve 3 entre 2 y no piensa más allá. 3 entre 2, pues ya está. 3 entre 2 y punto final. Pero si ves esta fracción como una proporción, lo que puedo estar viendo es que el 3, ¿cuántas veces más grande es respecto al 2? Y eso es el resultado de hacer entre 2, que es 1,5. Entonces, en las proporciones se facilita el pensamiento sobre el hecho de cuántas veces más grande es el número que aparece arriba en la fracción, es decir, cuántas veces más grande es el numerador respecto al denominador. Y nos viene muy bien porque como las razones trigonométricas son proporciones, cuando pensemos en el seno, no se trata de ver este lado opuesto a, sino que se trata de ver qué relación hay, ¿vale?, entre lo que mide A respecto a lo que mide la hipotenusa. Y de aquí dedujimos muchísimas cosas, como por ejemplo el hecho básico de que todos sabíais que en un triángulo rectángulo, que es el objeto sobre el que se trabajan las razones trigonométricas, el lado oblicuo o inclinado, ¿vale? Este de aquí siempre era el lado más largo, ¿de acuerdo? Eso quería decir que si el seno es una proporción en donde se divide un lado del triángulo siempre respecto a la hipotenusa y la hipotenusa siempre es el lado más largo, nosotros sabíamos que el seno de ese ángulo alfa, que voy a poner aquí, ¿vale? Me da igual cómo llamarlo, este siempre tendría que ser menor o como muchísimo se podría acercar a 1, ¿vale? Entonces, en términos prácticos, el seno de alfa iba a ser menor a 1, pero por motivos matemáticos que están relacionados con límites y algunos conceptos más avanzados, podría llegar incluso a estar en 1, ¿vale? Así que el seno de alfa iba a ser menor o igual que 1. Y ya veremos que también el seno de alfa va a ser mayor o igual, en este otro caso, que -1. Y lo mismo nos va a pasar con el coseno, ¿de acuerdo? Pero todo el rato pensar en las razones como una proporción, de manera que los resultados, cuando nosotros hacemos cálculos, no sea algo extraño, ajeno a nosotros y que dependamos demasiado de la calculadora, sino que sabemos que el seno de un ángulo nunca jamás nos va a poder salir 3,2. Esto está mal hecho. ¿Por qué? Porque la hipotenusa siempre es el lado más largo. Entonces cualquier cosa más pequeña que lo de abajo, hombre, pues no puede salir 3,2 porque eso significaría que el lado de arriba es 3,2 veces la hipotenusa. Y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo el lado más largo es de hecho la hipotenusa.
Así que de aquí podíamos sacar alguna definición sencilla, como que el seno de un ángulo es una proporción, es decir, la fracción o la razón o la división entre el lado opuesto al ángulo alfa, que los lados se llaman catetos, entonces se puede poner cateto opuesto entre la hipotenusa, y habíamos visto que el coseno de un cierto ángulo pues iba a ser, en vez del cateto opuesto, pues el cateto o el lado pegado al ángulo, que se dice adyacente o contiguo. Entonces iba a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Así que si nos pintamos aquí este triángulo y ponemos que este lado, por ejemplo, vamos a poner aquí el ángulo en azul, esto de aquí es alfa, pues entonces el cateto opuesto, vamos a pintarlo de verde, cateto opuesto, que va a ser este de aquí, el opuesto al ángulo. Mientras que el cateto adyacente, que lo vamos a poner en un color azul más oscuro, el cateto adyacente va a ser el que está más pegado al ángulo, por decirlo de alguna forma. Mientras que la hipotenusa, evidentemente, pues va a ser el lado más largo. Bien, de aquí, una vez que teníamos en cuenta esto, incidimos mucho en la idea de, ey, siempre, digámoslo de alguna forma, está fijado el cateto opuesto y el cateto adyacente, son siempre en un triángulo el cateto opuesto el mismo, o el cateto opuesto depende de algo. Y esta idea, ¿no?, que parecía así un poco oscura, provenía de pensar lo siguiente: la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el mismo lado, porque la hipotenusa es el lado más largo. Y en un triángulo, como este de aquí, solo hay un lado que sea más largo. Entonces ese se ve obligado a ser la hipotenusa. Sin embargo, el cateto opuesto y el adyacente dependen de dónde coloquemos el ángulo. Si el ángulo lo coloco aquí donde lo he pintado, el opuesto es este. Pero si el ángulo lo hubiese colocado aquí, el cateto opuesto no sería este de aquí, sino que el cateto opuesto en este caso sería este otro. Y que el cateto adyacente sería este de aquí. ¿Ok? Entonces había que tener mucho cuidado y ser flexibles con la idea de que un cateto opuesto y un cateto contiguo dependen de cómo elijamos el ángulo en el triángulo que estemos trabajando.